Bueno amigos, estamos de vuelta en Sala Empresarial y como les había prometido, el tema de fondo iba a ser la tecnología y el riesgo, o el riesgo de la seguridad de la información, o la seguridad de la información en la tecnología. Y para eso tenemos con nosotros en el día de hoy, como les decía también a ustedes anteriormente, una persona que ha estado aquí en muchas ocasiones y que nosotros lo respetamos mucho por el manejo tan excelente que tiene del tema tecnológico y del tema de riesgo casualmente. Y nos referimos al amigo Antonio Ayala, vicepresidente ejecutivo de Risco, que es una empresa que se dedica casualmente a asesorar en temas de seguridad tecnológica, ¿no? Así que bueno, Antonio, bienvenido nuevamente a Sala Empresarial. Hace rato que no pasabas por acá, así que siempre es un gusto tenerte aquí. Muchísimas gracias a ti y a todos tus distinguidos oyentes por permitirnos compartir con nosotros algunas estadísticas, alguna forma de poder recapitular lo que en el último año ha estado ocurriendo en materia de seguridad de información y gestión de riesgo tecnológico. Sí, mira, Antonio, yo estaba leyendo, ustedes hicieron recientemente, a mediados de año, hicieron lo revelaron recientemente, un estudio sobre seguridad de información y privacidad de datos aquí en Panamá. Y yo estaba leyendo y estaba muy interesante y quería recorrer contigo algunas de las cosas que salen en ese estudio. Primero que todo, explícanos de qué se trata hoy el estudio y por qué se hizo ese estudio, por qué se hace ese estudio. Mira, este estudio nació en el 2009 cuando tomamos la decisión de empezar a medir con una herramienta científica la manera como las corporaciones y las instituciones del Estado en Panamá protegían sus redes y sistemas. Dijimos, pues se habla mucho, pero científicamente hay que empezar a medir esto. Y nos acercamos a la Universidad Tecnológica, Facultad de Sistemas, y construimos conjuntamente con ellos este estudio. El estudio al que tú te refieres hace un poquito es la tercera edición, pero es el resultado de un deseo genuino de la Universidad Tecnológica, en este caso particular de Risco, de crear concienciación y que las compañías puedan hacer especie de un benchmark o una comparación de hacia dónde se está moviendo la mayoría de las corporaciones en Panamá en materia de gestión y seguridad informática y dónde estoy yo como corporación para alinearme o decir estoy haciéndolo bien. Una de las cosas que me daba cuenta que sale del estudio, uno de los análisis generales del estudio, es que dice que durante los 3 últimos años las organizaciones privadas y en el Estado panameño han experimentado un aumento en el número de incidentes de seguridad de la información. Eso es algo preocupante. Ajá. Porque la primera vez que se hizo el estudio, en el 2009, dijimos, bueno, el resultado dijo tal cosa, pero vamos a ver cómo va evolucionando a través del año. Y lo que el estudio refleja es que si comparamos lo que ocurrió en el 2009 versus lo que ocurrió este año, y de nuevo, tengo que hacer la aclaración que estas son 98 corporaciones e instituciones del Estado en Panamá. Este estudio no es que es un estudio que se hizo en otro país y tratamos de tropicalizarlo. Esto es exclusivamente de corporaciones. O sea, refleja la realidad panameña. Refleja la realidad panameña, no está tamizado ni está afectado por colores de latitudes distintas a las nuestras. Esto es exclusivamente lo que ocurre en Panamá. El estudio recoge corporaciones tanto privadas como estatales y lo que dice el estudio es que los incidentes de seguridad de información, que en el 2009 puedan estar cerca del 29%, hoy día cerca del 46% de las organizaciones han confirmado que ha aumentado. Eso lo podemos ver al menos desde 2 vértices. El primer vértice es que posiblemente siempre están ocurriendo en ese porcentaje y antes las corporaciones no tenían forma para identificar ese tipo de incidentes. Otra puede ser, que es la que en nuestro caso particular estamos más a favor, somos más proclives a creer, que realmente el número de incidentes de seguridad realmente está aumentando en las corporaciones en Panamá. Para beneficio de los oyentes, Antonio, cuando estamos hablando de incidentes de seguridad, ejemplos de cosas que de pronto... Un incidente de seguridad para una organización, por ejemplo, bancaria, puede ser que a un usuario de servicios de banca en línea, un pirata informático tuvo acceso a sus credenciales de acceso y le movieron
fondos de sus cuentas en Panamá a un banco en Asia o en Bielorrusia. Es un ejemplo. Otro incidente de seguridad puede ser, por ejemplo, que las tasas de intereses de los depósitos a términos de un banco en particular fueron alteradas sin que mediase una autorización previa de alguien. Otro ejemplo puede ser que los precios de venta de productos en un comercio particular pudieron ser alterados. O puede ser otro ejemplo, la página web de la compañía por espacio de 3 horas estuvo abajo sin causa aparente o ningún tipo de deseo interno. Otro incidente puede ser simple y sencillamente que los servicios de correo electrónico, a pesar de que tú tengas acceso a internet, dentro de la compañía no suceden. Entonces, cuando hablamos de incidentes de seguridad, son todos este tipo de cosas que le pueden ocurrir anormales, no planificadas, que eventualmente le pueden ocurrir a organizaciones de cualquier tamaño, valga la aclaración. Interesante. Mira, otra cosa interesante que también estaba leyendo en este estudio que hace Risco, y me dice que también la Universidad Tecnológica también. Con la Universidad Tecnológica. Ok, excelente. Es dice que solo el 17% de los encuestados, de las empresas encuestadas, indicó que cuenta con los conocimientos para hacer investigaciones forenses o digitales. Entiendo yo con eso que lo que queremos decir es que en realidad las empresas y las instituciones del Estado, muy pocas tienen la capacidad de ellas mismas investigarse y entender qué es lo que está sucediendo en temas de seguridad. O qué fue lo que sucedió. Y esa cifra que tú muy sabiamente has apuntado es más preocupante cuando tú la asocias con otras 2 cifras adicionales que tiene el estudio, que es que el 61% de los participantes indicó que el nivel de riesgo tecnológico en su organización ha aumentado debido al incremento de amenazas externas, y otro 31% dijo que ha aumentado debido a amenazas o vulnerabilidades internas. Entonces, cuando usted dice, espérate, los participantes del estudio están diciendo que está aumentando el nivel de riesgo tecnológico, usted se queda un poco preocupado cuando esa misma muestra te dice, pero ¿sabes qué? Solamente un 17% tiene la capacidad de poder determinar qué fue lo que pasó frente a que eventualmente un hacker o un pirata informático haya tenido acceso a sus redes o sistemas. Y esto es preocupante porque, fíjese de esta manera, de manera simple. Si usted es un banco X y le roban, por ejemplo, las credenciales de acceso a uno de sus tantos clientes de banca en línea, y ese cliente de banca en línea va y eventualmente hace su denuncia en los tribunales, y usted como banco tiene que ir a defenderse, lo primero que la otra parte y el juez le va a decir, demuéstreme que usted, banco, actuó de manera diligente frente a esto. Y si usted no tiene forma de poder identificar, es que el usuario se conectó 3 veces y después me pinchó esto y me hizo esto, si usted no tiene la capacidad de poder hacer la investigación forense, de forencia digital, es decir, encontrar los orígenes del problema y poder sustentar en un caso legal que realmente no fue el banco, sino X o Y, Z, usted va a perder el caso en el banco. Ahora que dices eso, varias cosas me vienen a la mente, interesantes y preocupantes en mi cabeza. Bueno, una de las cosas que sale también del estudio es que solamente el 9% de las empresas participantes manifestó que su estrategia, cuando la tienen, porque me imagino que muchas ni siquiera tienen estrategia, la estrategia de seguridad de la información maneja adecuadamente estos temas de riesgo informático o de tecnología. Entonces, esa era una preocupación. Pero lo que te quería anotar, que me viene a la mente como algo más preocupante todavía, es que a veces pensamos en temas de riesgo y corrígeme si estoy equivocado, cuando hablamos de riesgo a veces de la información, muchos pensamos que estamos hablando de grandes empresas. Pero hoy en día, que se está viendo cada vez más común la interacción a través de métodos tecnológicos, medios tecnológicos, para casi cualquier tipo de empresa, el riesgo también se multiplica y se aplica también a esas pequeñas empresas que están haciendo lo mismo. Porque yo también le compro por internet, de pronto le compro servicios o interactúo con una pequeña empresa que vende algún tipo de producto o que vende algún tipo de servicio o da algún tipo de atención, y yo
estoy compartiendo información, estoy intercambiando información. Entonces que el riesgo inmediatamente no solamente se refiere a riesgo de grandes empresas, sino que a todo tamaño de empresa. Muy puntual y muy inteligente y muy sabio tu comentario. Y ese es el primer tabú que muchas corporaciones tienen que empezar a comenzar a emprender. Y sobre todo, yo sé que tu programa es muy escuchado por medianas y pequeñas empresas. Y cuando usted empieza a hacer análisis, investigaciones sobre cuáles son las empresas que más son propensas a ser afectadas por este tipo de cosas, son precisamente las más pequeñas o las medianas. ¿Por qué? Porque ellos no tienen ni la capacidad ni los recursos para poder tener un oficial de seguridad de información ni hacer las adquisiciones de herramientas de hardware o software de seguridad para protegerse. Pero en adición a eso es lo que también te decía antes. Cuando tú hablas aquí en tu encuesta de la estrategia de seguridad, mi pregunta es, ¿tiene usted, o le preguntaría yo a una empresa, inclusive no solamente pequeña, cualquier tamaño, ¿tiene usted una estrategia adecuada de seguridad? Que yo creo que muchas veces ni siquiera la tiene bien definida. La mayoría de las corporaciones lamentablemente no la tienen, pero hoy día ya no es suficiente tener una estrategia de seguridad, porque puede ser que usted la tenga. Ese no es el punto. El punto es si la estrategia que usted tiene es suficientemente coherente para el nivel de riesgo tecnológico y ataques y amenazas que hoy día se viven. O sea, proporciones guardadas, yo quiero perder peso y tengo que perder 50 libras, pero si pierdo, qué sé yo, 20 gramos cada mes, puede ser que estoy perdiendo peso, pero no en la velocidad que quizá mi doctor me dijo. Igualmente, en esta materia, puede ser que yo tenga una estrategia, pero hoy día, y para hacerlo de una manera muy coloquial, uno no puede tener un biombo para tratar de protegerse cuando tu atacante te está enviando misiles balísticos. Exactamente. De una manera muy simple. Sí, entonces, tú puedes ser que algunos, y eso es lo que refleja el estudio, muchas corporaciones tenían su estrategia, pero cuando se les preguntó, pero esa estrategia que usted tiene realmente puede hacerle frente a las amenazas y a los riesgos tecnológicos que hoy día tenemos, lamentablemente solamente el 9% de los participantes dijeron que sí. Y eso es preocupante si lo asociamos con las otras estadísticas que hemos mencionado anteriormente. Interesante eso. Y el otro aspecto también que estoy leyendo aquí dice que ya entrando en cosas más específicas, el 73% de los participantes no, que es bastante, la gran mayoría, no encripta la información. O sea, y tú podrás explicar con más lujo de detalle lo que es la encriptación. La encriptación en realidad es una manera de proteger la información para que solamente el destinatario que se intenta o que se pretende que reciba la información sea el que verdaderamente pueda leerla, ¿no? Es así mismo. Cuando usted revisa lo que hacen otros países a nivel internacional en materia de proteger la información privada y confidencial de sus clientes, producto que precisamente los entes reguladores les exigen que protejan la información de los números de cédula de Antonio Ayala o su saldo en una cuenta bancaria o los montos de sus primas de seguro, las corporaciones tienen que adoptar estrategias mucho, pero mucho más agresivas para proteger y cifrar o encriptar esa información, como tú muy bien dijiste. ¿Pero por qué? Porque contrario a lo que el pensamiento común dice, la información confidencial o privada de nosotros, que están en los computadores de las corporaciones donde recibimos servicios, no es cierto que solamente está en el computador principal o en el gran servidor de esa compañía. Eso es falso. Eso está ahí, pero adicionalmente está muy probablemente en el teléfono que usted utiliza, muy probablemente está en el dispositivo removible, mejor conocido como USB o USB, muy probablemente está en el computador, en el disco fijo del computador del ejecutivo. Cuidado que está en el computador del ejecutivo que tiene en su casa para trabajar los fines de semana, para que copia los archivos para adelantar trabajo y que el lunes cuando regrese tenga todos los reportes que le pidió el jefe. Entonces, cuando tú empiezas a ver la información privada de Antonio Ayala o de Jaime, no está solamente en un gran servidor dentro de la compañía, sino que está dispersa. Entonces, precisamente para mitigar esa ubicuidad de los datos a través de distintos medios, existen técnicas o mecanismos como el que tú mencionabas, que es encriptar o cifrar los datos. Se me pierde el USB o el USB, pero bueno, es muy difícil que alguien venga y la rescate porque eso está encriptado. Se me perdió el teléfono, pasa lo mismo. ¿Qué es lo que dice el estudio? 73% o por ahí cerca dijo, no, qué pena con usted. Yo no hago nada relacionado con eso. Y entonces eso llama la atención porque aquellas corporaciones en Panamá que son reguladas por un ente regulador, y valga la redundancia,
uno se queda con la pregunta, pero si el ente regulador está diciendo que ellos deben proteger la información de los clientes de manera efectiva, ¿por qué es que no lo están haciendo? Exactamente, exactamente. Y eso es preocupante, porque fíjense, precisamente ayer, te quito 30 segundos, ayer era el cuarto Congreso Nacional de Seguridad Informática de la Asociación Bancaria. Estábamos dictando unas charlas relacionadas con temas similares y las personas empezaron a quedar un poco preocupadas, y te juro que esa no fue mi intención, pero mi labor es ser objetivo en lo que digo. Cuando empezamos a hablar la cantidad de fraudes que están ocurriendo hoy día cuando usted trata de hacer transacciones bancarias de sus teléfonos móviles. Sí. No del computador de su casa o su oficina, sino del teléfono móvil. Que ya para efectos prácticos es un computador. Es precisamente eso. Entonces, cuando usted empieza a ver eso, usted se preocupa, y si si usted le suma que eso que usted escuchaba hace 5 o 10 años atrás, que los virus o los malwares, esos son tipos de situaciones o amenazas que solamente están presentes en plataformas como Windows, y que eso nunca ocurría en plataformas como Apple. Qué pena con usted, pero despierte. Que eso ya empezó a cambiar. Sí. Lamentablemente, Apple, por ser unos productos pero tan masificados, los piratas informáticos, los que cuando tratan de crear estos malware o estas formas de poder robar la información que usted tiene en su teléfono, lo van a hacer en dispositivos que estén masificados a nivel mundial. Y si usted revisa la estadística de venta de estos dispositivos, del último modelo de teléfonos de esta gente, de Apple, la última semana fueron cerca de 5 millones de teléfonos. Entonces, si usted es un pirata informático y usted quiere hacer daño, usted va a tratar de crear un gusano o un virus, un malware en un teléfono donde solamente hay 5 teléfonos a nivel mundial, o se va a ir a donde hay 5 millones. Exactamente. Ese es el punto. Lo que también me viene ahora al pensamiento es el tema de por un lado tenemos que ser conscientes de que tenemos que ser muy cuidadosos con el tema de la seguridad de la tecnología, de la información que manejamos en nuestras empresas, pero por el otro lado también no podemos parar el ritmo de implementación de la tecnología, porque la tecnología se vuelve una herramienta útil para nosotros. Entonces leía en el estudio tuyo también, por ejemplo, que solo 24% de las empresas encuestadas permite oficialmente el uso de dispositivos como las tabletas. Perfecto, esa es otra estadística que pudiese en frío parecer no tan positiva, pero cuando usted analiza porcentualmente, producto de la cantidad de millones de habitantes que tiene Panamá y el nivel de penetración de internet y otras variables, y eso usted le pone encima la variable de porcentaje de compañías que permiten utilizar estos dispositivos como tablet PC, que es solamente un 24% en este estudio. Fíjate que Panamá no está tan mal. Panamá siempre se ha caracterizado en adoptar tecnologías de este estilo mucho más rápido que otros países. Entonces, si vemos en frío el 24% pareciera poco, pero cuando usted compara eso proporcionalmente a lo que ocurre en otros países de la región, no estamos tan mal. En Panamá somos muy proclives a empezar a adoptar este tipo de tecnologías rápidamente. Lo que dices tú es muy cierto. Las corporaciones, para poder crear valor y generar utilidad, se tienen que apalancar en tecnología de información, para reducir costos, para abarcar mercado y todas las otras cosas que tú todos los martes y jueves explicas muy bien aquí. Entonces, el gran desafío que tienen las corporaciones, principalmente la gente de tecnología y aquellos que son dedicados a construir esquemas de seguridad de información, es que por un lado tienen que luchar con crear más funcionalidad y adoptar más tecnología para ser más eficiente, pero de la misma forma se tienen que ir preocupando por cómo proteger precisamente esa tecnología que están implantando. Entonces uno vive en un paradigma, sobre todo los que manejan el área de seguridad. Por un lado, tú no puedes decirle que no a cualquier iniciativa tecnológica que tenga una corporación por el simple hecho de que es insegura. Por el miedo. Porque si no, entonces nunca va a implantar nada, y probablemente la compañía desaparezca. Que a veces es una mala práctica de muchas empresas grandes y pequeñas que dicen, no, yo prefiero no dejar que mi gente tenga acceso a internet porque es peligroso. Yo no voy a dejar que mi gente tenga acceso a computadores personales porque es peligroso. Entonces al final lo que terminas es restringiendo el uso de buena tecnología, porque la tecnología en sí es buena,
El problema es que se le da mal uso y no tenemos los mecanismos para protegerla, ¿no? Eso es precisamente, y eso es lo que nosotros permanentemente decimos en nuestras charlas, y esa es la primera introducción. Antes de hablar de cualquier cosa, yo lo que le digo a las personas es que no piensen que Risco o Antonio Ayala está diciendo que no se puede adoptar este tipo de tecnología. No, por el contrario, nosotros somos los primeros en decir y estar a favor de la adopción de tecnología para ser más eficiente en nuestras organizaciones. Luego que le decimos es, si la vas a adoptar, de la misma manera que te preocupas en implantarla de manera rápida y diligente, preocúpate porque se haga de manera segura. Correcto. Y ahí es lamentablemente donde fallan las personas, porque asignan presupuesto para hacer una gran implantación de un sistema en un banco, en una compañía comercial, o adquirir dispositivos tecnológicos de última tecnología. Y se gastan todo el dinero en eso. Entonces, cuando tú vas a decir, bueno, ¿y cuánto asignaste el presupuesto para proteger esa gran inversión? Ah, no es que a mí nadie me dijo que tenía que protegerla. Entonces, ¿y qué hago ahorita? Nada, tengo que seguir con esta implantación. Entonces se va hacia adelante con implantaciones de tecnología y sistemas de información de avanzada y decimos, bueno, yo después lo pongo seguro. Y ese después nunca llega. Nunca llega. No. Y ese es un ciclo en el que siempre estamos. Mira, otra cosita que sale también se desprende del estudio que ustedes realizaron, es que el 78% de las empresas restringe el acceso a redes sociales, que también es parte de ese miedo a veces de pensar de que, bueno, esto es inseguro, distrae al trabajador, así que por consiguiente lo que voy a hacer es restringirlo. Pero no se piensa en el uso práctico que también tienen estas cosas, ¿no? Sí, de las cifras que reflejó el estudio, siempre pensando en hacia dónde se está moviendo el resto de otros países, entendiéndose qué hacen con relación a cloud computing o computación en la nube, la utilización de redes sociales, utilización de tablets. La cifra que más nos llamó la atención fue precisamente la que acabas de decir. En nuestro criterio, y no somos poseedores de la verdad absoluta, nos parece un tanto alto el porcentaje que no permita el uso de este tipo de herramientas, que ya ha sido demostrado que si se implanta de la manera adecuada, rinde con creces, frutos, y son muy útiles, sobre todo para compañías de tamaño pequeño y mediana que no tienen esos recursos de mercadearse como que tienen quizás las grandes corporaciones. Lo que quizás ocurre es falta de docencia y educación. El primer freno es lo que ven en los medios de comunicación o lo que los medios de prensa nos recuerdan todos los días, de que le robaron de su cuenta de Facebook a esta cantante famosa toda su foto. Entonces todo el mundo, la primera reacción, la belleza natural es del ser humano, no vamos a implantarla, no quiero saber nada de eso, aquí nadie puede utilizar eso. Pero no se pone a investigar todas las otras cosas buenas y positivas que esa misma tecnología ha aportado en decenas de cientos de casos. Así es. Entonces yo creo que es un tema de docencia, sobre todo en este caso los mercadólogos o los tecnólogos, que tienen que hacerle ver a los que dirigen las organizaciones que ese tipo de tecnología, entiéndase Facebook, Twitter y todo lo que se le parezca, de qué manera inteligente la podemos adoptar sin que eso signifique riesgos innecesarios para la operación de mi compañía. Antonio, en los 4 minutitos ahí que nos quedan, ¿qué le podemos decir a nuestros oyentes que están escuchando y pensando sobre el tema tecnológico en sus empresas o ellos como profesionales? Si uno quiere atacar este tema de la seguridad, ¿por dónde comienza? ¿Qué uno debe comenzar a pensar primero para poder darle forma y darle orden a este asunto de la seguridad informática? Si es una empresa mediana hacia grande, lo primero que tiene que hacer es contratar de planta a lo que se le llama como un oficial de seguridad de información, o como quien dice, el responsable de construir y proteger con los controles y políticas necesarias todos los sistemas y toda la inversión tecnológica que usted ha hecho. Eso si usted es mediana y grande. Si usted es de mediana chica, no le voy a decir que gaste en esa posición porque simplemente probablemente no tiene la capacidad. Entonces lo que usted tiene que hacer en esos casos es tratar de llevar a la nube o a lo que es cloud computing o computación en la nube todos aquellos servicios como por ejemplo de correo electrónico o de almacenamiento de datos o inclusive aplicaciones financieras que usted ya no tiene que comprarlas y tenerlas dentro de su computador. Usted puede comprarlas a través de lo que se llaman application services servicios a través de aplicaciones. Usted compra un sistema de facturación y usted lo tiene en la nube. Entonces, estas grandes corporaciones que tienen esos sistemas
sí tienen los recursos y la gente para proteger eso. Entonces usted, empresa pequeña o mediana en Panamá, se deslinda de tener que preocuparse por eso y dedicarse a penetrar su mercado, a mejorar su producto, su servicio. Entonces, si usted es una empresa pequeña, en lugar de tener computadores y servidores y aplicaciones en su compañía, si puede, llévesela afuera. Y si es medianamente grande, entonces sí adopte esquemas de seguridad. Un caso real de una persona que conozco que tiene un pequeño negocio, quizás tiene unas 4 personas en la empresa, 4 o 5 personas, pero están en el tema de ventas, venden productos en la calle, la mayor parte de estas personas, los vendedores, y el dueño de esta empresa decidió eliminar las computadoras personales y le dio a cada uno de las personas que trabajan, que son en realidad casi todos son vendedores, unas tabletas, una iPad en este caso, y trabaja toda la información que tiene de ventas, la lista de sus clientes, sus contactos, todo lo maneja en la nube o en la memoria de la iPad, y en realidad ha eliminado la necesidad de tener computadoras personales y computadoras de escritorio en su oficina, porque en realidad se ha dado cuenta que para un negocio pequeño, como tú decías, el funcionar en la nube le resulta sumamente práctico, y dándole este instrumento como una tableta a sus trabajadores, lo que hace es que la persona tiene acceso también a esa información en cualquier lugar que se encuentre. Así que está mucho más práctico. Mejor ejemplo. Claro. Pero lógicamente también ha tenido que asegurarse de que la tableta la utilicen correctamente, con los mecanismos de seguridad, con los códigos de acceso adecuados, para evitar que alguien pueda entonces buscar esa información y hacerle daño a la empresa, ¿no? Así mismo está. Mejor ejemplo se daña. Bueno, Antonio, muy interesante esta noticia, como siempre, esta información que tú siempre nos brindas, y qué bien este estudio se va a repetir nuevamente el otro año. Nuestra intención es hacerlo todos los años, y cada día empezar a medir más tendencias. Esa es la intención. Antonio, si alguien quiere mayor información sobre riesgos o los servicios que dan ustedes, asesoría en temas de seguridad de la información, nos pueden llamar a la oficina. Nuestro número de teléfono es 279-1410. O pueden directamente visitar nuestra presencia en internet, que es risco.com, y ahí van a encontrar información de cómo contactarnos. Todos estos estudios están de forma gratuita en nuestra página web, y otras cosas interesantes que hemos hecho. Excelente. Muchas gracias, Antonio, como siempre, por tu participación y tu excelente exposición. Pinky, cerramos el segmento y venimos con las palabras finales del programa del día de hoy. Tecnonegocios, presentado por Ministerio de la Presidencia, juntos haciendo un mejor Panamá. Jaime Bocanegra y Alberto Sáenz son Radio Panamá. Todo lo que pasa en los negocios pasa en Radio Panamá. Bueno, amigos, se acabó el programa del día de hoy. Y como siempre nos despedimos con un pensamiento, y también, como tratamos de hacer en casi todas las ocasiones, el pensamiento lo tratamos de amarrar al tema que veníamos hablando. Así que hoy le traigo un pensamiento que ya también he utilizado en otras ocasiones, pero no deja de ser un pensamiento interesante, aunque un poquito radical, pero interesante el pensamiento que vi sobre el tema tecnológico. Viene del famoso pintor y artista español Picasso, que creo que no era necesariamente un fanático de la tecnología, y decía el señor Picasso: las computadoras son inútiles. Ellas solamente sirven para darte respuestas. Y eso lo pone a pensar a uno, porque en realidad la única computadora capaz de crear y transformar las cosas hasta ahora es el cerebro humano. Así que en cierta medida el señor Picasso tenía razón. Con eso lo dejamos, amigos, y Dios mediante nos encontramos aquí el próximo martes en Sala Empresarial. Hasta luego.